En la corte, dejé que mi codiciosa hermana celebrara haberme quitado mi casa. Mis padres parecían aliviados. Yo no luché, solo pregunté si tomaría posesión hoy. Su abogado asintió, hasta que leyó un aviso del secretario y palideció. La sala del tribunal estaba demasiado cálida para el frío que sentían mis manos. Mi hermana, Isabella, estaba sentada en la mesa de la demandante con un blazer color crema que parecía caro a propósito. La computadora portátil de su abogado estaba abierta, su bloc de notas amarillo cuadrado sobre la mesa como si estuviera construyendo una historia limpia línea por línea. Detrás de ellos, mis padres se sentaron en la segunda fila, mi madre abrazaba su bolso como un escudo, mi padre miraba el estrado del juez como si esto finalmente fuera a arreglarme. Yo estaba de pie con mi abogada en la mesa del demandado y escuché al juez leer el último párrafo del fallo propuesto, y, por lo tanto, el tribunal otorga la posesión y el interés de propiedad sobre el inmueble ubicado en. Dijo mi dirección, no la calle donde crecí, la que me esforcé por conseguir, la que refinancié cuando las tasas eran bajas y la que pinté yo misma los fines de semana porque los contratistas cuestan dinero y mi hermana nunca movía un dedo a menos que hubiera algo que ganar. Isabella no lloró. No pareció aliviada. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, practicada, como si quisiera que yo la viera, pero no quería que la corte la notara. Mi madre exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Los hombros de mi padre cayeron, satisfechos, como si mi casa hubiera sido un activo familiar todo el tiempo en lugar de mi vida. Mi abogada se inclinó hacia mí. Todavía podemos objetar, susurró. Todavía podemos pedir. Yo negué con la cabeza una vez, no porque no entendiera lo que estaba perdiendo, sino porque entendía algo más que mi hermana no. El juez levantó la vista. Señorita Valdés, ¿entiende los términos de este fallo? Sí, su señoría, dije, y mi voz no tembló. El abogado de Isabella se puso de pie ya sonriendo. Agradecemos el tiempo del tribunal. Mi clienta está preparada para tomar posesión de inmediato. Mi madre se inclinó hacia mi padre, susurrando algo que sonaba a oración y a vuelta de victoria al mismo tiempo. El juez asintió, con el bolígrafo listo. Entonces firmaré. Podría haber luchado más. Podría haberlo puesto feo. Podría haber suplicado, llorado, actuado. Pero no vine aquí a actuar. Vine aquí para terminar. Su señoría, dije con calma. El juez se detuvo. Sí, señora. Hice la única pregunta que había ensayado, la que importaba más que el fallo en sí. Ella tomará posesión hoy mismo. La sonrisa de Isabella se ensanchó como si no pudiera creer que le estaba entregando las llaves de su fantasía favorita. Su abogado asintió, casi alegre. Sí, nos gustaría que la orden se emitiera hoy. Javier la registrará en el condado. Los ojos de mi abogada parpadearon hacia mí, confundidos. El juez miró al secretario. ¿Podemos procesar eso hoy? La secretaria, una mujer mayor con gafas en una cadena y una cara que había visto cada pelea familiar disfrazada de disputa legal, no respondió de inmediato. Sacó una carpeta de una bandeja, revisó una pestaña adhesiva y luego deslizó un único documento por el estrado hacia el juez. No hacia mí, no hacia mi hermana, sino hacia el juez. El juez miró el documento y luego lo empujó de vuelta hacia la secretaria. Dáselo al abogado defensor. La secretaria se levantó y caminó con él, pasando directamente por mi mesa, y lo colocó frente al abogado de Isabella como si perteneciera allí. Era una página, sin drama, sin discursos, un aviso con un encabezado en negrita y un número de caso, el tipo de papel al que no le importa quién está sonriendo. Y el abogado de Isabella lo tomó con dos dedos como si fuera una molestia. Leyó la primera línea. Su sonrisa no se desvaneció al principio. Se congeló. La leyó de nuevo, más despacio. Luego sus ojos se movieron hacia la parte inferior donde estaba impreso el monto, y el color abandonó su rostro tan rápido que parecía que alguien hubiera bajado las luces. Isabella se inclinó hacia él, susurrando, ¿qué es? Él no le respondió. Simplemente miró la página como si estuviera tratando de negociar con tinta. Mi padre se movió en la galería. La postura de victoria de mi madre se derrumbó en confusión. La voz del juez se mantuvo tranquila.
Abogado, debería leer eso en voz alta para el registro. El abogado de Isabella tragó saliva con dificultad. Su señoría, esto es un aviso, dijo el juez, aún ecuánime. Léalo. La mano del abogado de Isabella tembló ligeramente mientras levantaba la página. Su voz salió tensa. Es un aviso de obligaciones pendientes adjuntas a la propiedad, dijo. La secretaria no parpadeó. Divulgación obligatoria antes de registrar. Isabella parpadeó como si no entendiera las palabras. Mis padres miraron a su abogado como si de repente se hubiera convertido en el enemigo. El abogado miró al juez y su voz bajó instintivamente. Su señoría, esto indica un gravamen municipal y una evaluación. El juez asintió una vez. ¿Correcto? Isabella finalmente explotó. ¿Cuánto? Su abogado no quería decirlo. Yo podía verlo, pero los tribunales no funcionan con deseos. Volvió a mirar la página y pronunció el número como si le doliera darle aire. Una cantidad total adeudada de $112,000. El aire en la sala cambió. La sonrisa de Isabella se desvaneció. La boca de mi madre se abrió, y mi padre se inclinó hacia adelante como si pudiera retirar físicamente las palabras al papel. El abogado de Isabella se puso aún más pálido al leer la siguiente línea, la línea que explicaba el costo de ganar hoy. No me miró cuando lo dijo. Miró a Isabella. Esto no es opcional, susurró. Si registra el fallo y toma posesión, usted lo asume. Durante unos segundos, Isabella simplemente miró a su abogado como si la hubiera traicionado. Mi madre se inclinó hacia adelante en la galería, susurrando con urgencia. ¿Qué significa eso? Asumirlo. La cara de mi padre se tensó, el alivio de hace un minuto se evaporó en algo parecido al pánico. Isabella espetó más fuerte de lo que pretendía. Esa no es mi deuda. Esa es su deuda. Su abogado ni siquiera miró a mis padres. Mantuvo sus ojos en el aviso, o escaneando las líneas como una persona escanea el borde de un acantilado hacia el que no sabía que estaba caminando. Su señoría, dijo con cautela. Necesitamos un breve receso para conferir. Esta es información nueva. La expresión del juez no cambió. No es nueva. Está adjunta al registro de la propiedad. La voz de Isabella se volvió aguda. Yo nunca recibí ningún aviso. La secretaria finalmente habló, su voz plana. Porque usted no era la propietaria. Los avisos van al propietario registrado. Isabella giró la cabeza bruscamente hacia mí. ¿Lo escondiste? No me moví. Ni siquiera parpadeé rápido. Es un registro público. El bolígrafo de mi abogada golpeó una vez contra su bloc, una advertencia silenciosa para mantenerlo limpio. Solo hechos. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Abogado defensor, le dijo al abogado de Isabella. Usted solicitó la entrada inmediata del fallo y declaró que lo registraría hoy. Entonces, este aviso existe específicamente para evitar que alguien tome el título sin comprender las obligaciones. El abogado de Isabella tragó saliva. Su señoría, no estamos pidiendo evitar obligaciones. Están pidiendo ser sorprendidos, dijo el juez. Ustedes no lo son. Se volvió hacia la secretaria. Secretaria, confirme para el registro. Si se registra el fallo y el peticionario toma el título, ¿siguen estas obligaciones con la propiedad? Sí, su señoría, respondió la secretaria sin dudarlo. Corren con la propiedad. El abogado de Isabella parecía que quería discutir semántica, pero no lo hizo. Sabía que el juez no iba a tolerar juegos de palabras cuando había un número al final de la página. Isabella se inclinó hacia él, susurrando con dureza, arréglalo. Él le susurró de vuelta, y yo capté lo suficiente para entender por qué su rostro se había puesto pálido. Si tomas el título, la asociación de propietarios puede ejecutar el gravamen y ejecutar la ejecución hipotecaria, y la ciudad puede escalar, y hay una fecha límite. Isabella se echó hacia atrás lentamente, la sonrisa desaparecida como si nunca hubiera existido. Mi padre se volvió hacia mi madre, ahora susurrando furiosamente.
Mi madre negó con la cabeza como si quisiera negar todo el concepto de consecuencias. El juez miró a ambos abogados. Vamos a hacerlo correctamente. Si la peticionaria quiere la propiedad hoy, la peticionaria asume la propiedad con todas las obligaciones registradas. Si la peticionaria no quiere la propiedad, podemos continuar con este asunto y abordar la ejecución de manera diferente. El abogado de Isabella se puso de pie de nuevo, su voz tensa. Su señoría, mi clienta puede desear aceptar el fallo, pero solicitar que la demandada siga siendo responsable de los gravámenes incurridos durante su propiedad. El juez no pestañeó. Así no funcionan las obligaciones registradas. Isabella espetó. Entonces hazla pagar primero. Mi abogada finalmente habló, tranquila y clara. Su señoría, la peticionaria solicitó la propiedad y la posesión como alivio. No solicitó un fallo monetario limitado al valor neto. Solicitó la propiedad. El juez asintió una vez. ¿Correcto? Luego me miró. Señorita Valdés, usted hizo una pregunta muy específica sobre si ella tomaría posesión hoy. Sí, su señoría. ¿Por qué? Preguntó. Mantuve mi voz firme. Porque si ella lo toma hoy, las obligaciones se transfieren con ello. Si no lo hace, entonces su petición de emergencia nunca fue sobre la casa. Fue sobre el control. Los ojos de Isabella brillaron. Estás distorsionando. El juez la interrumpió. Peticionaria, su abogado habla por usted. Se volvió hacia la secretaria de nuevo. Secretaria, quiero el desglose para el registro. Lea las categorías. La secretaria se ajustó las gafas y leyó exactamente lo que estaba impreso. Palabras aburridas que sonaban a trampa. Gravamen municipal por remediación de cumplimiento de código, dijo. $84,000. Isabella aspiró aire. Evaluación especial de la Asociación de Propietarios, reparaciones estructurales, continuó la secretaria. $28,000. La boca de mi madre se abrió. Y fechas de vencimiento, dijo el juez. La secretaria las leyó. Una vence en 10 días, otra en 30. Una línea final que explicaba qué sucede cuando no se paga. Penalidades adicionales, honorarios legales y derechos de ejecución. Las manos del abogado de Isabella todavía estaban sobre el papel. Sus nudillos se habían puesto blancos. Se puso de pie, se aclaró la garganta e intentó un último ángulo. Su señoría, mi clienta está preparada para aceptar la propiedad, pero solicitamos una orden de plan de pago. El juez negó con la cabeza una vez. No ordeno a la ciudad que haga planes de pago. No ordeno a una asociación de propietarios que perdone una evaluación. Ordeno lo que el tribunal puede ordenar. Isabella espetó. ¿Entonces qué? Ella se libra de eso. Mi abogada respondió antes de que yo pudiera hacerlo. No, ella ya lo estaba pagando. Usted solo quería la casa. Esa frase resonó fuerte porque era simple. Querías la cosa. La cosa viene con su costo. Mis padres se movieron en sus asientos como si pudieran separar físicamente la casa de la deuda creyendo lo suficiente. El juez se reclinó. Los ojos de Isabella se movieron hacia su abogado, luego hacia mis padres, y luego de vuelta al estrado. Mi madre susurró, di que sí. Di que sí. No vinimos aquí para nada. La mandíbula de Isabella se apretó. Sí, dijo. ¿Lo quiero? La cabeza de su abogado se volvió hacia ella, alarmada. Isabella, siseó de vuelta. Para. No voy a perder. El juez asintió una vez, como si acabara de ver a alguien elegir una puerta sin mirar por la mirilla. Muy bien, dijo. Se emitirá el fallo. Los hombros de Isabella se levantaron, el alivio tratando de regresar. Luego la secretaria añadió sin emoción. El aviso debe ser reconocido. Isabella parpadeó. ¿Reconocido? La secretaria deslizó otra hoja hacia adelante, un formulario de reconocimiento adjunto al aviso con una línea de firma.
Antes de registrar, la parte receptora firma confirmando que comprende las obligaciones, dijo la secretaria. Isabella miró la línea de firma como si fuera radiactiva. Su abogado se inclinó y susurró, si firma eso, no puede afirmar que no lo sabía. Isabella miró al juez. ¿Tengo que firmar? Si quiere registrar hoy, respondió el juez, sí. Mi padre murmuró algo agudo por lo bajo. La cara de mi madre se tensó como si quisiera llorar y amenazar al mismo tiempo. Isabella tomó el bolígrafo, y por un segundo, casi vi que dudaba. No porque de repente hubiera desarrollado conciencia, sino porque finalmente podía sentir el peso de lo que había estado persiguiendo. Su abogado intentó un último susurro. Isabella golpeó el bolígrafo sobre el papel y firmó. El juez lo observó, luego asintió a la secretaria. Tomado en cuenta. La secretaria selló el reconocimiento con el número de caso y la fecha. Un sello apagado que lo hizo oficial. Isabella se reclinó, respirando agitadamente como si acabara de ganar un maratón. Mi madre extendió la mano para tomar la mano de mi padre, aliviada de nuevo. Entonces mi abogada se inclinó hacia mí muy tranquilamente. Y ahora comienza. Porque el fallo no fue el final. Fue solo la transferencia. Mientras nos poníamos de pie para irnos, Isabella giró la cabeza hacia mí, voz baja, engreída, tratando de recuperar terreno. ¿Crees que eres lista?, susurró. Todavía estás perdiendo tu casa. La miré y mantuve mi voz lo suficientemente tranquila como para que el pasillo de la corte escuchara si era necesario. Hice una pregunta, dije, porque hay un aviso más que aún no has visto. Su sonrisa se congeló de nuevo, y esta vez no parecía confianza. Parecía miedo al papeleo. Isabella salió de la sala como si acabara de ganar un trofeo. No miró primero a mis padres. Miró las puertas del pasillo, ya moviéndose, ya actuando como si la casa fuera suya en todos los sentidos que importaban. Su abogado la siguió con el reconocimiento sellado en la mano, la mandíbula apretada. Sus ojos escaneaban como si estuviera tratando de superar lo que acababa de leer. Mis padres se apresuraron detrás de ellos, susurrando, celebrando demasiado pronto, de la manera en que siempre lo hacían cuando pensaban que el control había vuelto a sus manos. Mi abogada tocó mi codo. No te involucres, murmuró. Déjalo registrarlo. Deja que se adjunte. Asentí y seguí caminando. No lejos de la pérdida, sino lejos de la actuación. Porque no había venido a salvar la casa. Había venido a dejar que mi hermana la usara como una correa. En el vestíbulo del juzgado, el abogado de Isabella fue directamente a la mesa del kiosco de registro y sacó su teléfono, marcando ya a la oficina del registrador del condado. Necesitamos el registro en el mismo día, dijo bruscamente. Fallo para transferencia. Sí, con reconocimiento. ¿Correcto? Isabella revoloteó a su lado como una reina viendo a alguien construir su trono. Mi madre susurró, quiere asegurarse de que sea hoy antes de que ella haga algo. La voz de mi padre era baja y satisfecha. Finalmente. Isabella me dirigió una mirada a través del vestíbulo y sonrió como un desafío. No sonreí de vuelta. Hice lo que había estado haciendo durante meses. Seguí la lista de verificación aburrida que te mantiene a salvo. Abrí mi propio teléfono y cambié una cosa. Mi dirección postal en el portal del propietario a mi nuevo lugar. El pequeño alquiler que había firmado en silencio cuando me di cuenta de que la lucha por la casa nunca terminaría con amor. Mi abogada miró mi pantalla por un segundo y asintió. Bien. Cierra tu lado. Luego añadió más suavemente, ¿realmente estabas lista para dejarla tomarlo? Estaba lista para dejar de ahogarme por ello, respondí. 10 minutos después, el abogado de Isabella cerró su teléfono y les hizo una seña a Isabella y a mis padres para que lo siguieran. El registrador tiene un espacio de mostrador, dijo, y su voz sonaba tensa de una manera que no coincidía con la palabra teniendo. Salieron en grupo. Isabella al frente, mis padres detrás de ella como bailarines de apoyo para una victoria que no entendían. Mi abogada y yo los seguimos a distancia porque ella quería que el rastro de papel estuviera limpio. Si afirmaban más tarde que los había engañado o emboscado,
tendríamos marcas de tiempo, registros y testigos que mostrarían que la secretaria hizo exactamente lo que las secretarias siempre hacen, revelar lo que está en el registro. La oficina del registrador del condado estaba en un edificio gubernamental sencillo que olía a cera para pisos y tóner de impresora. Había sillas de plástico atornilladas al suelo y un letrero que decía, no se da asesoramiento en 3 idiomas. Isabella no leía señales. No creía que se aplicaran a ella. Se acercó al mostrador con la barbilla en alto y dijo, estamos aquí para registrar un fallo. El secretario, un hombre mayor con ojos cansados, no reaccionó. Tomó los documentos, escaneó el número de caso y escribió en silencio por un momento. Luego su impresora escupió. Deslizó un paquete sobre el mostrador. No una página, un paquete. El abogado de Isabella se estiró para tomarlo y el secretario levantó una mano. Antes de firmar, dijo el secretario, necesita reconocer obligaciones adicionales de transferencia activadas. Isabella parpadeó. Ya reconocimos el aviso. Esto es separado, respondió el secretario con frialdad. No es un gravamen, es un saldo de programa diferido. El abogado de Isabella se quedó quieto. Observé su rostro mientras leía el encabezado porque lo golpeó antes de golpearla a ella. Aviso de aceleración de pago diferido. Saldo del programa de mejora del hogar adeudado al transferir la propiedad. Leyó la siguiente línea una vez, luego otra. Luego sus ojos bajaron a la cantidad y su garganta se movió como si estuviera tratando de tragar algo afilado. Isabella se inclinó más cerca. ¿Qué es eso? Su abogado no respondió de inmediato. Siguió leyendo porque los abogados saben que la primera línea nunca es todo el daño. El secretario señaló un párrafo con su bolígrafo. Se convierte cuando cambia el título. Vencimiento en 15 días. Si no se paga, registran el gravamen y comienzan la ejecución. La voz de Isabella se agudizó. ¿Cuánto? Su abogado finalmente exhaló y lo dijo como si le doliera darle aire. $76,000, dijo. Mi madre emitió un sonido que no fue del todo un jadeo, no del todo un sollozo. Los ojos de mi padre se abrieron, y luego se giraron bruscamente hacia mí como si quisiera acusarme de escribir las políticas del Estado. La cara de Isabella se sonrojó. Eso no es real. El secretario no parpadeó. Oh, lo es. Isabella golpeó el mostrador ligeramente con la palma de la mano. ¿Por qué no estuvo eso en la corte? Porque no está registrado como un gravamen hasta que se acelera, dijo el secretario. La aceleración ocurre en la transferencia. Por eso lo está viendo ahora. La voz del abogado de Isabella bajó a control de daños. La respuesta del secretario fue simple. No lo registre. Isabella giró la cabeza hacia su abogado. Regístralo. Él dudó. Solo una fracción. Isabella, dijo en voz baja, si lo registramos, tienes $112,000 en gravámenes y evaluación más este saldo de programa adeudado en 15 días. Eso es casi $200,000, y eso es antes de los honorarios legales. Los ojos de Isabella se volvieron salvajes. ¿Y qué? Simplemente nos rendimos. Mi madre se inclinó, urgente. No puedes rendirte. Ya estamos. Mi padre siseó. Regístralo. No vinimos aquí para nada. El abogado de Isabella parecía que quería discutir con ellos, luego recordó quién le estaba pagando y cómo funciona la presión familiar. Deslizó el paquete de vuelta a Isabella. Debes firmar el reconocimiento, dijo. O no podemos registrar hoy. Isabella agarró el bolígrafo. Ella no leyó. No pidió una copia para revisar. Hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a la realidad. Intentó dominarla con velocidad. Firmó. El secretario selló el reconocimiento, lo grapó al fallo y dijo, el registro se procesará. Isabella respiró como si hubiera ganado de nuevo, pero su abogado no respiró en absoluto. Miró el paquete sellado como si acabara de ver a alguien aceptar un regalo envuelto en explosivos. Mientras nos alejábamos del mostrador, mi abogada se inclinó hacia mí. Ah,
Ahora el reloj comienza. Isabella se volvió hacia mí en el momento en que llegamos al vestíbulo, ojos agudos, voz baja y venenosa. Tú lo sabías, siseó. Sabías sobre ese saldo del programa. No lo negué. Tampoco me regodeé. Sé lo que incluye la propiedad, dije. Por eso pregunté si lo querías hoy. Mi padre intervino, furioso. La tendiste una trampa. No, dijo mi abogada con calma, finalmente poniéndose a mi lado. Los registros públicos y los requisitos de divulgación hicieron esto. Su hija eligió firmar. El abogado de Isabella se frotó la frente con 2 dedos. Necesitamos discutir la financiación. Isabella espetó. Yo lo resolveré. Su teléfono vibró de inmediato como si el universo quisiera dar un punto. Miró hacia abajo y vi que su expresión cambiaba al leer la línea de asunto porque algunos sistemas se mueven más rápido de lo que la gente piensa. Sobre ella. La compañía administradora de la Asociación de Propietarios ya había sido notificada de la transferencia pendiente a través de su servicio de monitoreo del condado, y habían enviado un correo electrónico automatizado de bienvenida al nuevo propietario. Isabella lo leyó una vez, luego otra, y su boca se abrió ligeramente. Su abogado se inclinó, lo leyó por encima del hombro y se puso pálido de nuevo. No por la cantidad, sino por la fecha límite, y porque el correo electrónico terminaba con una frase que sonaba como una puerta cerrándose de golpe. El incumplimiento de pago resultará en una ejecución hipotecaria inmediata y una acción de ejecución hipotecaria. La confianza de Isabella no sobrevivió las siguientes 24 horas. Ni siquiera sobrevivió la caminata de regreso a su coche. En el estacionamiento, le metió el teléfono en la cara a su abogado. Llámalos. Diles que está mal. Su abogado no tomó el teléfono como un sirviente. Leyó el correo electrónico de la Asociación de Propietarios de nuevo. Luego la miró con el tipo de expresión que tienen los abogados cuando un cliente acaba de saltar de un acantilado. Isabella, dijo, es automático porque el monitor del condado detectó la transferencia. No están pidiendo tu opinión. Te están diciendo su cronograma. La voz de mi madre tembló, tratando de parchear el momento con negación, pero ella puede pagar más tarde. Se refinanciará. Su abogado exhaló bruscamente. ¿Refinanciar qué? La propiedad ahora está grabada. El gravamen municipal, la evaluación y el saldo del programa acelerado afectan la suscripción. Un prestamista verá una tormenta. Mi padre espetó. Entonces véndela. La cabeza del abogado giró lentamente hacia él. ¿Venderla con esto encima? Y con la asociación de propietarios observando y con el gravamen municipal ya activo, estarías vendiendo un problema con descuento. Los ojos de Isabella brillaron. ¿Todavía vale algo? Vale algo después de que liquides las obligaciones, respondió su abogado. A Isabella no le gustó esa respuesta. No le gustó ninguna respuesta que no fuera mágica. Se giró bruscamente hacia mí en el estacionamiento, voz elevada. ¿Te estás divirtiendo? Mantuve mi voz tranquila. No lo estoy. Estoy terminada. Su boca se torció. Terminada. Estás sin hogar. Mi abogada dio un paso adelante, firme. Ella tiene vivienda y tú tienes plazos. Esa línea cortó el ruido familiar como un bisturí. Porque era verdad. No estaba allí con una maleta. Ya me había mudado lo que importaba. Ya había firmado un contrato de arrendamiento en otro lugar. La casa nunca fue mi único refugio. Era la obsesión de mi hermana. Isabella intentó llamar a la asociación de propietarios desde el estacionamiento. La observé pasear, se rió demasiado agudamente y luego se quedó en silencio cuando la persona al otro lado se negó a negociar con alguien que acababa de tomar el título y quería discutir con la política. Mi madre siguió susurrando, te ayudaremos. Como si el dinero apareciera cuando el miedo es lo suficientemente fuerte. Mi padre siguió diciendo, esto es injusto. Como si la justicia hubiera sido parte de los métodos de Isabella. Mi abogada tocó mi codo. Deberíamos irnos. Asentí y me alejé caminando. Esa fue la primera consecuencia que quise.
Mi cuerpo abandonando el campo de batalla antes de que pudiera volver a ser mi identidad. 2 días después, Isabella llamó, no para disculparse, sino para negociar. Dejó un mensaje de voz que comenzó con una risa como si estuviera tratando de sonar casual. Vale, dijo. Dejaste clara tu postura. Simplemente intercambiemos. Te la devuelvo. ¿Deshagamos esto? Deshacerlo como si el título fuera un suéter que devuelves. Mi abogada llamó a su abogado en lugar de dejarme responder porque así es como se ven los límites cuando tienen dientes. Cuando colgó, me miró. No pueden deshacerlo sin la intervención del tribunal y la reversión del registro. Y la reversión no borra las obligaciones desencadenadas por la transferencia. Algunas de estas ya han vencido. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que el reloj comenzó en el momento en que registró, dijo. Y ella firmó reconocimientos. No pueden olvidar lo que sabían. Una semana después, llegó el primer aviso formal a la nueva dirección de Isabella. Correo certificado de la ciudad. División de gravámenes por cumplimiento de código. No emocional, no enojado, solo una fecha de vencimiento, un calendario de penalizaciones y las palabras acción de ejecución en negrita. Esa misma semana, la Asociación de Propietarios publicó una advertencia de gravamen en el portal del propietario y envió un segundo correo electrónico, plazo final para el pago de la evaluación especial. Isabella trató de luchar de la única manera que sabía. Publicó en línea, llamó a parientes y les dijo a todos que yo la había saboteado. Pero el sabotaje no es un argumento legal cuando la secretaria te dio un aviso y tú lo firmaste 2 veces. Mis padres también intentaron presionarme. Mi madre apareció en mi nuevo edificio de apartamentos, atrapada por la recepción antes de poder pasar del vestíbulo. Me llamó desde el teléfono del vestíbulo, sollozando como si el dolor pudiera abrir puertas cerradas. Por favor. Lloró. Ella perderá la casa. Necesitamos que ayudes. Me paré en mi cocina en mi nuevo lugar y miré mi taza en el mostrador y sentí que se asentaba algo de calma. ¿Ayudar cómo?, pregunté. Conoces los sistemas, dijo mi padre, voz tensa. Puedes llamar a alguien. Puedes arreglarlo. No controlo la ciudad, respondí. No controlo la asociación de propietarios, y no voy a recuperar el título. El llanto de mi madre se agudizó en ira. Entonces, ¿vas a dejar que tu hermana sea arruinada? Dije una frase. Tranquila y final. Voy a dejar que la propiedad signifique propiedad. Colgué. 10 días después del registro, el abogado de Isabella presentó una moción, no contra mí, sino contra el tiempo. Solicitó alivio al tribunal, alegando obligaciones recién descubiertas, una sorpresa injusta. Intentó pintar a Isabella como una víctima que no podría haber sabido. La respuesta de mi abogada fue de una página y letal en su simplicidad. Aviso proporcionado en la corte. Aviso proporcionado en el registrador. Reconocimiento firmado. Advertencias de la secretaria registradas. Transferencia voluntaria y exigida por la peticionaria. El juez no tardó mucho. Denegó la moción y añadió algo pequeño pero devastador. Isabella era responsable de los honorarios de mi abogada incurridos al responder a su litigio posterior al fallo. Honorarios además de gravámenes. Mi padre dejó de llamar después de eso. Mi madre siguió llamando de todos modos hasta que mi abogada envió una advertencia de no contacto vinculada a la documentación de acoso y los registros de seguridad del edificio. Isabella aguantó más tiempo. Intentó alquilar la casa para cubrir los pagos. Las reglas de la asociación de propietarios requerían aprobación. Su solicitud de inquilino fue rechazada por gravámenes no resueltos y una acción de ejecución activa. Intentó obtener un préstamo de valor líquido de su casa, denegado. Intentó vender tal cual. Los compradores se retractaron cuando el informe de título regresó. Un inversor ofreció un número bajo que ni siquiera cubría los gravámenes y él le gritó en el estacionamiento. La casa no se inmutó. El papel no se inmuta. Pero 30 días después del registro, la asociación de propietarios registró el gravamen. Apareció en el registro público con un número de registro, limpio, final, buscable.
Y 2 semanas después de eso, se publicó un aviso de ejecución hipotecaria en el portal del propietario con una fecha de audiencia. Isabella me llamó de nuevo esa noche. Esta vez, no sonó engreída. Sonó pequeña. No sabía que sería así, susurró. No me ablandé. No me regodeé. Solo dije lo único honesto. Por eso pregunté si querías la propiedad hoy. Ella aspiró bruscamente y luego su voz se volvió amarga de nuevo porque la amargura es más fácil que la rendición de cuentas. Tú aún perdiste tu casa, espetó. Miré a mi alrededor en mi nuevo apartamento. Cajas sin desempacar, una cocina tranquila, sin pasos fuera de mi puerta que pertenecieran a personas que pensaban que me poseían. Perdí un edificio, dije. Recuperé mi vida. La audiencia de ejecución hipotecaria estaba programada para la mañana siguiente. Y por primera vez desde que esto comenzó, dormí toda la noche. La audiencia de ejecución hipotecaria no fue el tipo de momento judicial que hace que la gente aplauda. Fueron 15 minutos en un calendario con un juez que había visto cada versión de No lo sabía 100 veces. Isabella apareció con un atuendo negro como si pensara que verse seria podría revertir los avisos registrados. Su abogado parecía exhausto, cargando una carpeta gruesa que no podía cambiar la única cosa que importaba. Los plazos habían madurado, y los gravámenes ahora eran reales en el registro público. Mis padres se sentaron detrás de ella, rostros contraídos y enojados, como si el universo les hubiera hecho trampa al hacer cumplir reglas que nunca se habían molestado en leer. El abogado de la Asociación de Propietarios apareció por vídeo, tranquilo, preparado, aburrido. Así es como el poder real se presenta cuando tiene el papeleo. Declaró los hechos en lenguaje sencillo. Evaluación especial impaga, incumplimiento de subsanación, gravamen registrado, ejecución autorizada según los documentos rectores y el estatuto estatal. El abogado de Isabella lo intentó una vez. Su señoría, mi clienta busca alivio equitativo. No fue informada adecuadamente del alcance. El juez lo interrumpió suavemente. Abogado, su clienta fue informada en audiencia pública y nuevamente en el registro. Ella firmó el reconocimiento. Se volvió hacia Isabella. Señora, ¿tiene prueba de pago? La boca de Isabella se abrió. ¿Cerrado? Aún no. ¿Tiene prueba de un acuerdo de pago?, preguntó el juez. No, susurró. Menor. El juez asintió una vez. Entonces el gravamen se mantiene y procede la ejecución. Sin golpe de mazo, sin sermón, solo el tipo de sentencia que se convierte en una puerta. Luego los hombros de Isabella se hundieron como si su cuerpo finalmente entendiera lo que su ego se negaba a aceptar. Fuera de la sala, mi madre intentó la última versión del guión. Duelo como control. ¿Tú hiciste esto?, me siseó, ojos llorosos, voz aguda. La arruinaste. No levanté la voz. Ella exigió la casa. Ella firmó por las obligaciones. La ciudad y la asociación de propietarios hicieron el resto. Mi padre intervino, furioso. ¿Tú lo sabías que iba a pasar? Asentí una vez. Por eso pregunté si ella estaba tomando posesión hoy. Me miró como si la verdad lo ofendiera más que cualquier insulto. Isabella no gritó. No actuó. Simplemente se quedó allí temblando, mirando la señal de salida como si quisiera que se convirtiera en una máquina del tiempo. 2 semanas después, las consecuencias prácticas golpearon de la manera en que siempre lo hacen, silenciosa, oficial, y todo a la vez. Con la ciudad registrando su acción de ejecución, la Asociación de Propietarios actualizó el portal del propietario con una demanda final. El buzón de Isabella se llenó de sobres certificados que ella dejó de firmar hasta que su abogado le dijo que no firmar no lo hacía desaparecer. Un mes después de la audiencia de gravamen, la casa fue a una venta de fideicomiso. No una subasta dramática, solo un aviso publicado, una ventana corta y un inversor que sabía exactamente lo que estaba comprando. Una propiedad en dificultades con obligaciones adjuntas. El precio de venta fue lo suficientemente bajo como para doler y lo suficientemente alto como para cubrir la capa superior del desorden, apenas. Isabella no se fue rica. Se fue con lo que se había ganado, el costo de agarrar algo sin hacer la tarea.
El abogado de su abogado envió a mi abogada el pago de honorarios ordenado por el juez por la moción posterior al fallo. Una transferencia limpia sin mensaje adjunto. Y el silencio es lo que la gente envía cuando el registro los acorrala. Mis padres intentaron pivotar una vez que la casa se había ido. Mi madre llamó y dejó un mensaje de voz que sonaba como un aterrizaje suave, como si estuviera reescribiendo el último año en un malentendido. Sigamos adelante, dijo. Somos familia. Pero la familia no era lo que ofrecían cuando Isabella mentía y querían un villano. La familia era lo que ofrecían ahora que las consecuencias habían aterrizado en su sala de estar. No respondí, no porque los odiara, sino porque finalmente entendí lo que mi hermana me enseñó por accidente. Si sigues dejando entrar a la gente después de que demuestran lo que hacen con el acceso, no estás perdonando. Te estás ofreciendo como voluntario. Isabella intentó contactarme una última vez. No a través de amenazas, no a través de culpa, sino a través de un mensaje que era casi honesto. No puedo creer que me dejaste hacerlo, escribió. Me quedé mirándolo por un largo momento, luego escribí una frase y la envié. No te dejé. Dejé de luchar contra ti. Ella no respondió. Porque no hay réplica para un límite que se niega a jugar. 3 meses después, mi vida parecía más pequeña en pies cuadrados y más grande en todos los demás sentidos. Mi alquiler era predecible. Mi puerta estaba en silencio. Mi teléfono no estaba lleno de llamadas urgentes. Podía volver a casa sin ese temor constante y bajo de que alguien apareciera para llevarse lo que había construido. Y lo más extraño, no extrañaba la casa como pensé que lo haría. Extrañaba la idea de lo que se suponía que significaba. Seguridad, estabilidad, prueba de que mi trabajo importaba. Pero la seguridad no es un edificio si las personas a su alrededor siguen tratando de irrumpir. La seguridad es una puerta que se mantiene cerrada porque se le permite permanecer cerrada. Mi abogada presentó un último documento, una nota de satisfacción final que confirmaba que había cumplido con la transferencia del fallo y que toda la ejecución futura pertenecía al nuevo propietario y a los titulares de gravámenes. Final limpio, bucle cerrado, sin cabos sueltos. Isabella perdió la casa que le había rogado a la corte. Mis padres perdieron la fantasía de que podían dirigir mi vida eligiendo a ella sobre mí. Y yo perdí lo único que debería haber dejado ir antes, la necesidad de ganar su aprobación. No gané de la manera en que Isabella entiende ganar. Gané de la única manera que importa cuando has pasado años siendo arrastrado al caos de otra persona. Me liberé.